Buenos días. Nosotros, su servidora Stephanie Lugo Yervide y mi compañero Axel García Peña, estaremos explicando la aplicación de los sistemas coloidales en la industria. Bueno, una pequeña introducción que lo vimos en clase, pero por si se nos había olvidado. Los coloides esencialmente son mezclas, se dan a escala microscópica o menor, hasta escala coloidal, en donde las partículas de una más sustancia se dispersan, que esta sería la fase dispersa, en otra sustancia llamada medio dispersón o fase dispersante. Y ahora, los sistemas coloidales son mezclas, otra vez no homogéneas, de dos o más fases, gas, líquido, sólido, en las que una de ellas tiene un tamaño menor a un micrómetro y que hacen posible la existencia de muchos materiales que usamos a diario. Un ejemplo de los sistemas coloidales pues sería todos los que vimos de donde la fase dispersa es líquido, la fase dispersante es gas, sólido gas, gas líquido. Como lo que vimos, por ejemplo, una emulsión que sería líquido líquido sería la leche, un gas sólido se llama espuma sólida y sería el hula espuma, una líquido sólido se llama gel y sería como por ejemplo una gelatina, etcétera. Bueno, ahora los coloides en la industria farmacéutica. Bueno, ¿dónde están los coloides en la industria farmacéutica? Pues se pueden encontrar en las suspensiones coloidales para administración oral, que pues es la medicina que todos conocemos como los jarabes, las gotas orales, etcétera. Bueno, las gotas orales son soluciones en las que el principio activo está concentrado y permiten el ajuste posológico según las necesidades del paciente, donde el principio activo sería pues la fase dispersa. Los jarabes presentan elevada viscosidad por contener un azúcar disuelto en un agua a una concentración próxima a la saturación. Y las suspensiones se formulan para fármacos poco solubles en agua para principios activos que son inestables en disolución acuosa, donde el principio activo de nuevo sería la fase dispersa. La siguiente aplicación que podemos encontrar en la industria farmacéutica viene siendo las emulsiones parenterales. Una emulsión, como vimos en la clase, son sistemas formados por dos fases líquidas inmiscibles, donde una está dispersa en la otra en forma de gotas, en donde que ambas modifican la actividad interfacial de los surfactantes. Y por otro lado, los surfactantes, pues no es otra cosa más que compuestos que poseen una doble afinidad polar y no polar. Esto es importante porque en las emulsiones parenterales son mezclas de triglicéridos que están dispersados en una fase acuosa. Se utilizan principalmente como una fuente de calorías y ácidos grasos esenciales para pacientes o neonatos que no son capaces de consumir o absorber alimentos oralmente por su cuenta. Los componentes principales de una emulsión parenteral suelen ser los aceites triglicéridos dispersados en una mezcla de fosfolípidos en una fase acuosa. Y la tercera aplicación que podemos encontrar en la industria farmacéutica es un apartado muy amplio que se conoce como liberación controlada de fármacos. Normalmente, cuando nosotros tenemos un tratamiento médico, sobre todo cuando es un tratamiento un poco más agresivo para una enfermedad un poco más delicada, suelen darse medicamentos en dosis muy exactas, en intervalos de tiempo muy precisos, debido a que la toxicidad del fármaco o el daño secundario que puede causar es muy alto. Para eso es que se ha creado este nuevo apartado de la nanomedicina, puesto que se han ideado muchas ideas como por ejemplo micelas, liposomas, nanopartículas y dendrímeros como sistemas de liberación controlada de fármacos que van a ayudar a suministrar la carga farmacológica sobre un tejido enfermo, por ejemplo. Estos sistemas descargan el principio activo a una velocidad y una localización determinada en función de las necesidades de un organismo durante un periodo de tiempo, logrando una mayor absorción intracelular y por tanto una mayor eficiencia terapéutica. La aplicación de los coloides en esta rama viene sobre todo dado por dos nanotransportadores, que son los liposomas y las micelas poliméricas. Las liposomas son estructuras esféricas que se ensamblan cuando los lípidos se dispersan sobre un medio acuoso.
Este tipo de moléculas no son solubles, sino que forman dispersiones coloidales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una bicapa de lípidos, una bicapa lipídica, en donde la capa externa va a tener una cabeza hidrofílica que está en contacto con el medio, mientras que la segunda capa es una capa no hidrofílica. La unión de estas capas va a formar un núcleo. Este núcleo va a contener lo que se conoce como el principio activo. Lo que va a terminar pasando con los liposomas es que el principio activo, cuando reciba un estímulo externo, va a empezar a difundirse a través de la capa que se forman a través de los lípidos, y va a llegar al medio, o en este caso el tejido, o el medio celular. Y por otro lado tenemos las micelas, que son muy parecidas a los liposomas, solamente que es una estructura más simple. Los micelas son estructuras que se forman cuando se hace un ensamblado de moléculas anafílicas, en donde solamente vamos a tener una capa. Esta capa va a tener su cabeza hidrofílica con el medio, mientras que en el núcleo micelar va a tener el compuesto activo. Estas son mucho más viables porque son una mayor fuente transportadora de fármacos, ofrecen varias ventajas físico-químicas y biológicas, como por ejemplo son más fáciles de preparar, su estructura es mucho más simple, tiene una mejor solubilidad y difusión de fármacos y no suelen ser tan agresivas con nuestro organismo. Bueno, los coloides en la industria petroquímica. Bueno, aquí una pequeña introducción. Como todos sabemos, el agua y el aceite no son miscibles entre sí, ¿verdad? Sin embargo, con una pequeña cantidad de surfactante es capaz de tomarlos compatibles gracias a la formación de una estructura llamada microemulsión, que son los surfactantes, son moléculas que tienen una parte polar y una parte no polar, como se puede ver en la imagen. Y esto hace que se formen micelas, como podemos ver en la imagen, una micela cilíndrica, y pueden hacer que cosas como el agua y el aceite sean miscibles. Un ejemplo podría ser los jabones que hacen compatibles pues todas las grasas que se quedan en los sartenes o eso, y se les echas el jabón, los tallas y se van con el agua. Y bueno, Dentro de las aplicaciones que tenemos en la industria petroquímica, vamos a rescatar a dos, que son las movilidades del petróleo y la limpieza del pozo. Antes de hablar de la movilidad del petróleo, permítame regresarme al diagrama que estaba en la diapositiva anterior. Contrario a lo que pasa con las macroemulsiones, las microemulsiones siguen otro fenómeno extra, puesto que primero tenemos la formación de micelas en las emulsiones, pero si seguimos un proceso en contacto con un surfactante, estas micelas van a reacomodarse de tal forma que van a crear o acomodar un arreglo que se llama cristal líquido lamelar, que cuando entra en contacto con el agua y el aceite, permite una mejor movilidad de ambos componentes en ambos sentidos. Como se puede ver en la imagen, tenemos como pequeños canales o pequeños circuitos en donde las moléculas pueden ir desplazándose de mucha mejor manera entre sí que al contrario como si fuera una micela. Y ahí es donde entra la primera aplicación, que es la movilidad del petróleo. Cuando alcanzamos este nuevo arreglo, se puede utilizar como un sistema trifásico, es decir, una microemulsión, el agua y el aceite, como un flujo tapón que va a ayudar a la recuperación del petróleo, ya que este nuevo arreglo presenta una mucha más baja tensión, presenta una estabilidad más alta, que va a garantizar un recobro mucho más alto del crudo del petróleo a la zona del barrido. Y por segunda aplicación tenemos el limpiador de pozo bajo el mismo arreglo, ya que la concentración de surfactante es lo suficientemente alta para lograr la cosolubilización completa del agua del aceite, pudiéndose utilizar como agentes limpiadores con el fin de producir un incremento mayor en la permeabilidad de inyección, en la restauración de la producción o la corrección de un daño de formación.
Bueno, ahora veremos los coloides en la industria metalúrgica. Como pequeña introducción serían los fluidos de corte, que ¿qué son estos fluidos? Bueno, es eso que se ve en la imagen, que se utilizan en la mayoría de las operaciones de mecanizado. Y estos fluidos generalmente están en forma líquida y se aplican sobre la zona de formación de la viruta, que la viruta sería la pieza que se está cortando. Para lo que se usan aceites, emulsiones y soluciones con aditivos, que estos aditivos sería donde se aplican pues los coloides. Este líquido pues ayuda sobre todo cuando se está cortando la pieza, salen chispas, genera calor y se puede deformar, etcétera. Entonces estos líquidos, bueno, fluidos de corte ayudan a controlar todo eso y aparte con los aditivos les da unas características extra para la pieza. Bueno, hay varios tipos de aditivos, los aditivos dispersantes, como su nombre lo indica, evitan las acumulaciones de los residuos que se forman durante el funcionamiento del corte de la máquina y se mantiene en estado coloidal de suspensión por toda la masa del aceite. El aceite sería el lubricante, pues el fluido de corte. Los aditivos anticorrosivos, que como otra vez su nombre lo indica, protegen contra la corrosión, la oxidación de los metales. Y también impiden las alteraciones internas que pueda sufrir el aceite por envejecimiento y oxidación. El siguiente tipo de aditivo que se puede encontrar es el antidesgastante. Este se utiliza cuando el aceite fluye establemente lubricando tanto cremalleras, bielas, bombas de aceite, camisas de pistones, o cuando las partes al lubricar operan parcial o enteramente bajo condiciones de lubricación límite. Y el último aditivo viene siendo el antiemulsificador, que estos suelen reducir la tensión interfacial de manera que el aceite pueda dispersarse en el agua. En la mayor parte de las aplicaciones de lubricación, la emulsificación es una característica que no es deseable. Ahora veremos los coloides en la industria alimentaria. Bueno, en la industria alimentaria se utilizan agentes espesantes y emulsionantes para dar a los productos una consistencia densa y sedosa que los hace más atractivos al consumidor. Gracias a estos espesantes y emulsionantes, los productos alimenticios tienen la misma calidad todo el tiempo, es decir, no se delaminan, tienen un color y una consistencia constantes. Uno muy utilizado en esta industria sería la lecitina, que dispersa las moléculas de grasa en soluciones acuosas de proteínas y carbohidratos. Lo puedes encontrar en la yema del huevo, como ejemplo de dónde lo usan, que hay demasiados. Permite que la mostaza se combine con el aceite al preparar la mayonesa. Y sabes que tu alimento tiene lecitina si en su etiqueta encuentras el símbolo E322. Y en esta foto pues es su molécula. Otros emulsionantes alimentarios suelen ser los diglicéridos de ácidos grasos y los ésteres de ácidos grasos marcados con el símbolo E471. Estos principalmente se utilizan para la elaboración de barquillos de helados y de salsas. Aunque también tenemos otros ejemplos de emulsionantes, como suelen ser el agar, la carregenina, el aligranato procedente de las algas, así como los que se obtienen en las plantas, como pueden ser la goma garrofín, la goma arábiga y la goma agar, muy utilizadas en la alimentación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.